Ve estos estudios que van a satisfacer tu curiosidad y ser de tu interés. Si te gustan, no olvides darles like, inscríbete y ve las notas abajo. Bendiciones. Hola amigos, bienvenidos a su canal CD Ficachis. Gracias por estar aquí. Ojalá y estén siguiendo nuestras diferentes enseñanzas. Este es el capítulo número 6 de las enseñanzas de las profecías de la Biblia, basado en los libros que aparecen en la parte de abajo, donde les voy explicando de una manera más escueta, un poquito más sencilla, cada uno de las diferentes profecías que hay sobre la Biblia, ¿no? Por supuesto, no estamos tomando tantas profecías como las que existen en los libros, en la parte de abajo. Y por otro lado, en los libros tampoco estoy tomando todas las profecías porque no toda la profecía es de fácil interpretación, pero aquellas profecías que están entrelazadas y que son bastante claras y que nos dejan ver perfectamente un plan trazado por Dios, dado detalle por detalle de lo que va a pasar a futuro, es muy interesante. Entonces, conforme va pasando el tiempo, pues lo voy a ir comparando con diferentes profetas de tipo universal que han habido a través de la historia, y vamos a ir llevando de la mano todas las profecías de los profetas de la Biblia, y ver en qué partes coincide con esta parte de los oráculos de la historia para llegar a ciertas conclusiones y llevarlos a una resolución. Demostrarles sobre todo que de verdad no hay profecías más exactas y más claras como las profecías que ahorita hemos estado leyendo hasta ahorita, que nos demuestran claramente que la profecía es muy clara y que podemos esperar cosas muy concisas, muy específicas con respecto a cuáles son los planes de Dios para el futuro nuestro y de la humanidad. Ok, fíjense, Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15 es, Mateo 24 se podría decir que es la columna vertebral de las profecías, así como Marcos 13 y Lucas 21, que son la misma profecía, ¿no? Entonces, pero basándonos en Mateo 24 como la principal profecía, es muy clara y está dada por el Señor Jesucristo. Ningún profeta mejor para haber dado la profecía de lo que nos esperaba hasta el fin del mundo. Bueno, durante varios años y recientemente hasta el fin del mundo, ¿no? En la venida del Señor Jesucristo, que son los tiempos del fin o el tiempo de la ira de Dios. Si ustedes nos han seguido hasta ahorita, pues están perfectamente enterados de lo que estamos hablando. Y bueno, sigamos. Decía yo que así como la columna vertebral es Mateo 24, con respecto a las profecías, la columna vertebral del testimonio de los cristianos de la resurrección de Cristo está en Primera de Corintios 15. Les voy a leer Primera de Corintios 15, lo que dice del 22 al 20, del 12 al 22, del 35 al 44 y del 51 al 52. Pero si ustedes llegan a tener la oportunidad de leer todo el capítulo de Primera de Corintios 15, de verdad se van a deleitar porque es un capítulo muy, muy, muy rico en mucha sabiduría, en muchas cosas muchos detalles que traen. Dice así: pero si se predica que que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual, si no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estamos en nuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Me voy a detener un poco hasta aquí. Fíjense, aquí cuando Pablo está predicando a los corintios, o les está mandando un mensaje a los corintios, se suponía que habían ciertas divisiones entre los que creían que existía la resurrección y otros que no.
Pero entonces decía él, lo importante es que dice él, que si no existiese la resurrección de muertos, pues Cristo no hubiese resucitado. Pero dentro de las profecías que esperaban los judíos, pues es que iba a resucitar el Mesías. Entonces no podía ser que no existiese la resurrección. Por un lado. Por otro lado, dice, si Cristo no resucitó, es entonces vana nuestra predicación y vana es también nuestra fe. O sea, si que ellos no hubiesen sido testigos de que Cristo hubiese resucitado, pues ¿qué hacían predicando si ya tenía bastante tiempo de haberse muerto? Y tampoco sería importante su fe o no sería válida su fe, porque pues no tendrían para qué estar ahí. Pero como ellos fueron testigos, por eso hacían ese esfuerzo. Dice más adelante, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos lo vieron. Al cual, si no resucitó, parafraseando lo que está diciendo el versículo, y en verdad los muertos no resucitan, dice más adelante, y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, o la fe de ustedes es vana, aún estamos en nuestros pecados, ¿no? Generalizando. Entonces, quiere decir que si ellos no hubiesen sido testigos de que Cristo hubiese resucitado, pues entonces ¿para qué estaban esforzándose en una fe que ya era vana, que no tenía ningún sentido? Porque pues sabían que de todas maneras estaban perdidos en sus pecados, pero no fue así, ¿no? Porque dice que también, dice más adelante, también los que están durmiendo o los que durmieron en Cristo perecieron, o sea, también los que murieron creyendo en la salvación de Cristo, pues estarían muertos, no tendrían esperanza de vida. Dice más adelante que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué dice esta parte? Porque dice que si ellos, por un lado, no hubiesen sido testigos verdaderos, fieles o que pudieran dar fe en este caso de que Cristo hubiese resucitado, serían los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La iglesia en ese entonces estaba padeciendo persecución, vivían en cuevas, vendían todos sus bienes para el beneficio de la iglesia, habían sido perseguidos por el circo romano y otras cosas, por la misma iglesia, por los mismos sacerdotes y por los levitas y etcétera. Entonces, dejaban a sus familias para irse a predicar durante periodos de 3 años, 2, 3 años, a diferentes poblaciones o ciudades muy lejanas, padeciendo necesidades, haciendo esfuerzos y trabajos para sustentarse. ¿Y ustedes creen que eso lo haría una persona normal para predicar o enseñar, o para seguir, o para subordinar, o para meter ideas de un Cristo falso en diferentes gentes, en diferentes poblados? ¿No se les hace a ustedes que esa sería una actitud demasiado absurda? ¿Quién lo haría? Por eso dice, entonces también los que durmieron en Cristo, pues perecieron, ¿no? Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima de todos los hombres, porque estaban padeciendo muchas cosas por una doctrina que no tenía ningún sentido de ser, porque Cristo no había resucitado. Pero resulta que era todo lo contrario. Ellos sabían que Cristo había resucitado y por lo mismo ellos tenían un plan de salvación perfectamente trazado, descrito por el Señor Jesucristo, con profecías a futuro, sabiendo que iban a resucitar de sus tumbas y que iban a verlo a Él en el día final. Y entonces esa promesa de esperanza pues es lo que a ellos les motiva a que por el amor a otras personas llevar ese mensaje y poderlas hacer conocer de este mensaje, ¿no? Y para esto lo reafirma él posteriormente. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primero de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio,
Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres y otra es la carne de las bestias y otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, se resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y entonces dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Como yo les decía, parece mentira, pero estas profecías no necesitan mucha interpretación, son bastante claras. Y vemos que hay diferentes tipos de cuerpos, diferentes tipos de espíritus, y cuando él habla de que va a haber a la final trompeta, de que todos van a ser resucitados de diferentes formas, dice que nos dice un misterio, ¿no? No todos dormiremos. ¿Por qué? Porque yo les explicaba que los que estuviesen muertos primero iban a ser reconstituidos, por decirlo de alguna manera, y de ahí salen en su cuerpo de las tumbas y van a ser transformados en el aire. Y después los que no estén muertos, los que estén vivos, también van a ser transformados en el aire, y todos nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando escuchemos esa trompeta final. Yo creo que ya lo habíamos visto parte de esta profecía, pero no habíamos visto por qué lo comentaba Pablo, y lo comenta por la situación de dar un testimonio de que el Señor Jesucristo efectivamente había resucitado, y por eso los esfuerzos de que los demás conocieran. Fíjense, 1 de Tesalonicenses 4 del 14 al 17 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, no precederemos, perdón, a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en unas nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué les parece? Muy bonita esta esperanza que tenemos, reafirmando lo que les estaba yo explicando hasta hace unos momentos. Luego dice Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, o sea, gente grande y niños. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si ustedes prestan atención, gran parte de los que son lanzados pues son aquellos que no están
escritos en este libro de la vida. Y resulta que todo el mar, la muerte y el Hades van a entregar a sus muertos. Habla de que todos vamos a ser juzgados por nuestras obras, lo que yo les decía. Algunos van a ser anotados en el libro de la vida y otros no, ¿no? Yo les decía, bueno, hay diferentes doctrinas, hay diferentes enseñanzas, y yo creo que lo más importante pues son los principios que están establecidos a través de las dos leyes fundamentales o las dos leyes principales que les comentaba yo, de amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, una vez que cumplimos esas leyes, estaríamos por lógica haciendo lo que el Señor quiere que hagamos en nuestras vidas, que es servir. Ese es por un lado. Por otro lado, gran parte de lo que vamos a seguir viendo son, por ejemplo, las señales. ¿Qué señales vamos a tener el día del fin del mundo, ¿no? Más adelante, pues ya vamos a estar analizando cada una de estas citas, cuáles son las más importantes. Por ejemplo, decía 2 de Pedro 3, del 10 al 14, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón de noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y elementos ardiendo, serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios? Entonces, el día de Dios, les decía yo, el día de la ira, son el mismo. El día de nuestro Señor Jesucristo es el mismo o es muy cercano. Entonces dice: en el cual los cielos encendidos serán desechados y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia, por la cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren estar con diligencia y ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, es un versículo muy importante que nos habla de las señales del fin del mundo. Ya habíamos platicado de algunas de estas señales, ¿se acuerdan? Ya les he platicado de cómo los cielos y todo esto va a tener un gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados. Muchas gracias, espero que les esté gustando, que estén bien. No olviden darle like, suscribirse, y no olviden también pues ver los libros que aparecen abajo para ver si son de su interés. Hay algunos productos, en fin, espero que estén interesados, que esto les esté animando y confortando para sus vidas. Gracias, que Dios les bendiga.